Buenos días con todos y cada uno de ustedes. ¿Se me escucha? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio entonces, luego de los minutos de tolerancia. Creo que es momento de empezar. La mayoría de ustedes habían decidido que la clase sea temprano, 8, pero había un número también importante de alumnos que quería a las 9. Así que habíamos pensado iniciar 8:30, ¿no? Pero creo que siendo ya la hora y no viendo que ingresen más, podemos empezar. A ver, vamos a compartir la presentación. Bien, me avisan por favor si se nota. Si hay alguna, si hay alguna pregunta, la vamos a ir desarrollando. Yo creo que al final, para ir avanzando, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Le voy a subir acá el volumen del micro. Ahí sí. Si hay algo, me interrumpen, por favor, levantan la mano o me avisan, porque cuando estoy presentando es un poco difícil de saber. Si alguien levantó la mano, a ver. Doctor, ¿Sí? a ver, ¿esta clase va a subir el aula virtual? ¿Perdón? ¿Esta clase va a subir el aula virtual? Ah, sí, correcto, correcto. Voy a compartirla en PDF, pero les pido su atención, ¿ah? Porque como van a ver en las clases, normalmente son bastante gráficas, no me permiten conversar con ustedes, ¿no? Pero no hay tanto texto, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a, ya, vamos a hablar sobre la cirrosis hepática, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la presentación, les presento acá cómo se ve macroscópicamente un hígado cirrótico, ¿no? Cómo se ve esos nódulos que se presentan, ¿no? En el hígado y cómo se pueden ver ambos lóbulos del hígado, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que esto no está bien, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esto tiene una causa y da la casualidad que la causa de este problema, que la cirrosis hepática, es, es común a muchos otros problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, las cicatrices queloides que vemos a veces en las personas, ¿no? Que puede salirle comúnmente, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja o, por ejemplo, en el hombro o en el tórax, ¿no? En el pecho, sobre todo la parte anterior. Eh, Son problemas que tienen también una condición similar a la cirrosis. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar, ¿no? Los pacientes que son dependientes de oxígeno porque ya el pulmón no puede cumplir esa función de expansión completa y no puede realizar correctamente la hematosis. Además, en aquellas personas que tienen problemas también de fibrosis cardíaca y están con una insuficiencia cardíaca, justamente porque el corazón no se puede expandir de manera correcta para la diástole y luego realizar una sístole adecuada. Son algunos, por ejemplo, de los ejemplos que también tienen que ver con este tema, con una fibrosis generalizada de un órgano específico. En este caso, esa fibrosis eh, ha llevado al hígado a la cirrosis, ¿correcto? La fibrosis no es otra cosa que una forma de, una forma de inflamación progresiva, prolongada, que lo que hace que el cuerpo es de tratar de protegerse, ¿no? Pero el hígado en ese afán de protegerse termina finalmente causando un daño a la persona, ¿no? O sea, lo mismo pasa con los otros tipos de fibrosis que les he mencionado en las otras partes del cuerpo. El cuerpo trata de hacerlo mejor,
Y en verdad el hígado es uno de los órganos más nobles, es un órgano vital, pero es uno de los más nobles, ¿no? Uno puede vivir hasta con un cuarto de hígado y, y puede seguir su vida normal, ¿no? Entonces, imagínense cuán dañado tiene que estar el hígado para que llegue a este problema de la cirrosis. Muy bien, empecemos entonces a ver por ahí, Álvaro, dónde es esta imagen? ¿De dónde es esta imagen? ¿Quién sabe dónde es esta imagen? ¿Dónde se encuentran? Pueden hablar, ¿ah? La No montaña voy de a... 7 colores de Cusco. De Cusco, ¿no? Correcto, ¿no? Qué bonito, la montaña de 7 colores. Objetivos de esta clase. A ver, conocer primero la parte anátomo-funcional, ¿no? La parte de eh, la función biosintética del hígado, ¿no? Para poder hablar de lo que está mal, primero tenemos que saber qué cosa es que esté bien, ¿no? Y para hablar específicamente de hipertensión portal, tenemos que saber bien cómo es la circulación esplácnica y la circulación portal. Si sabemos eso, ya prácticamente tenemos el 50% del tema, ¿no? Porque si sabemos qué hace el hígado, cuáles son sus funciones, y si sabemos la ubicación anatómica, si ya sabemos cuál es la irrigación y el drenaje venoso, entonces sabemos también qué pasa en la hipertensión portal. Y ya lo que sigue es más sencillo, ¿no? Los mecanismos del daño hepático o la injuria hepática que se producen en la cirrosis, que dicho sea de paso pueden ser de varias causas, ¿no? La etiología es variada, ¿no? Pero fundamentalmente alcohólica, por virus de la hepatitis B, que poco a poco ya vamos disminuyendo este tema con la vacunación. Espero que todos ustedes ya estén vacunados también contra la hepatitis B y contra la COVID. Y, por supuesto, algo que está subiendo muchísimo ahora en las estadísticas, la esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que eh, es una, es una cirrosis que finalmente no tiene que ver con el alcohol, pero que es por lo que comúnmente ustedes han escuchado alguna vez hígado graso, ¿no? El hígado graso va progresando y termina también con este problema. Vamos a ver entonces quién es el encargado, qué célula es la que está encargada y básicamente para hacer un recordar de lo que ustedes ya saben, pero hay que tener las cosas claras. Finalmente revisaremos pues la hipertensión portal, cómo se manifiesta y, y esas manifestaciones clínicas en general de los diferentes síndromes que puede producir esta hipertensión portal o la cirrosis, ¿no? Finalmente. Muy bien, a ver. Ya les había dicho que la cirrosis no es otra, la cirrosis hepática, ¿no? Siempre le dicen cirrosis hepática, porque también había un término que se usaba antiguamente que era cirrosis cardíaca, ¿no? Cuando se producía eh, una cirrosis, pero por efecto de la congestión que generaba el corazón en la insuficiencia cardíaca congestiva. La cirrosis hepática, entendida como una fibrosis generalizada, ¿no? Del hígado, tiene un diagnóstico, por si acaso, de forma histológica, ¿no? Este diagnóstico se hace de manera histológica, ¿no? Sin embargo, clínicamente podemos decir, de acuerdo a ciertos criterios, de que esta persona puede o no o tiene cirrosis. Por supuesto, el diagnóstico siempre final, el diagnóstico certero de cualquier enfermedad siempre va a ser la anatomía patológica, ¿no? Siempre que preguntan el diagnóstico certero, si ven anatomía patológica, esa es la respuesta siempre. Muy bien, ahí está. Se define como el desarrollo histológico de qué? De nódulos, nódulos regenerativos rodeados por bandas fibrosas. Ahí pueden ver cuando se hace el zoom de la imagen cómo se ve esa lesión hepática en respuesta a esa fibrosis. Y esto conduce, pues, evidentemente a una hipertensión portal y una enfermedad hepática terminal, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que el tema de la fibrosis está metido en, en todos los sistemas, en todos los órganos, y ya les había dado unos ejemplos al inicio. Muy bien, entonces vamos viendo cuáles son esas etiologías, cuál es la causa de la cirrosis hepática. Las causas son bien variaditas, ¿ah? Ustedes pueden verlas acá, hay una pirámide, lo más importante está arriba, ¿no? El alcohol.
El alcohol es la causa más importante de cirrosis hepática, pero no es la única. Le siguen, por ejemplo, los virus hepatotropos, quiere decir que tienen una gran afinidad por el hígado, por afectar el hígado, virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B, ¿no? En negrita se ve virus de la hepatitis C. Esto es porque generalmente 50% pues, de los pacientes que tienen esta infección hacen este problema, ¿no? Sin embargo, más transmisible es la hepatitis B, incluso más transmisible que el VIH. Entonces, siempre antes de iniciar la práctica médica y ahora felizmente que el calendario de vacunación para todos incluye la hepatitis B, pues se está disminuyendo mucho esta tasa, ¿no? Realmente la hepatitis B es una enfermedad endémica en nuestro país de la selva central, la selva sur, ¿no? Se encuentra mucha hepatitis B en la zona de Apurímac, en la zona de Abancay, ¿no? Ayacucho, son zonas endémicas. Y bueno, por eso es importante ahora la vacunación. Y bueno, para la gente que no se pudo vacunar, felizmente, y tiene los problemas, felizmente se tiene ahora tratamientos modernos y bastante buenos. Bien, vean ustedes que no son las únicas causas, ¿no? Tienen, por ejemplo, la cirrosis biliar primaria, cirrosis biliar secundaria, eh, hepatitis autoinmune, lo que hablábamos, la esteatohepatitis no alcohólica, que tiene unas siglas en inglés, es conocida como la cirrosis NASH, ¿no? Non-alcoholic steatohepatitis. Pero también hay otras causas, por ejemplo, la congestión venosa, lo que les mencionaba, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva puede finalmente comprometer al hígado, claro que sí. Y otras causas vasculares directas, ¿no? Metabólicamente hablando, también algunas enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, que está en relación con el metabolismo del hierro. Acuérdense que el hierro se va finalmente a regresar, a reutilizar una vez que han sido destruidos los glóbulos rojos, que han cumplido su tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de vida media del glóbulo rojo? ¿Cuánto era? 120 días. 120 días, ¿no? Muy bien. Y de esos 120 días, bueno, pues paulatinamente la sangre también va nuevamente a ir destruyendo a estos glóbulos rojos viejos, antiguos, ¿no? Y el órgano hemocaterético principal es justamente no el hígado, sino el vaso, ¿no? El vaso se encarga de destruir. Y una vez que destruye a estos glóbulos rojos, no crean que ese fierro se va a perder, ¿no? El fierro que está contenido en la hemoglobina se tiene que reutilizar. Y esa reutilización pasa por un proceso que se conoce la rofeocitosis. Bueno, cuando hay depósitos incrementados de este hierro, acuérdense que el fierro también sirve, sus depósitos se encuentran en el hígado. Entonces, por eso que es importante cuando dicen, ¿no? Tiene anemia, que consuma vísceras, especialmente hígado, ¿no? Muy bien, enfermedades también raras como la enfermedad de Wilson, que tiene que ver con el metabolismo del cobre, disminución de la alfa-1 antitripsina, fibrosis quística y una serie más de enfermedades, ¿no? Metabólicas. Pero las más importantes están ahí. Algunos fármacos, ustedes que están llevando farmacología ya deben saber, amiodarona, metildopa, metotrexate. El metotrexate es un antineoplásico, se usa muchísimo en las enfermedades autoinmunes también, y bueno, a largo plazo produce justamente fibrosis, ¿no? Y por eso es que le tratan de dar a los pacientes que tienen artritis reumatoide, aparte de esto, le dan ácido ascórbico, tratando de que, es decir, vitamina C, ¿no? Ácido fólico, tratan de proteger al hígado de alguna forma, ¿no? Pero de todas maneras el daño siempre va a existir. Muy bien, algunas otras causas, sarcoidosis, obstrucción intestinal, son algunas causas criptogénicas, es decir, que no se sabe muy bien, ¿no? Virus de la hepatitis C,
¿no? Esteatohepatitis no alcohólica, autoinmune, bueno, puede ser. Tengamos en cuenta siempre las primeras, alcohol y las virales. ¿Ok? Virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B. Muy bien. Entonces, recordemos un poco lo que ustedes ya saben, ¿no? Ustedes ya han llevado anatomía, ya han llevado histología, pero a veces no nos acordamos bien, ¿no? ¿No es cierto? El hígado es una víscera grande, de hecho la más grande de la cavidad abdominal, pesa más o menos 1,5 kilos, se encuentra localizado en el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Entonces, y debajo de este, hacia arriba tenemos el diafragma, ¿no es cierto? Como ven ahí, el hígado está dividido en un par de lóbulos, ¿no es cierto? Suspendido por una serie de ligamentos, algunos que son rezagos, como el ligamento redondo, y por detrás de esta cara del hígado, ¿no? Por detrás tenemos pues a la vesícula biliar, ¿no? Que es un sitio de almacén, no es indispensable para la vida, pero es un sitio de almacén de la bilis que se va a contraer justamente cuando es necesario, cuando hay comidas copiosas, abundantes en grasa, ¿no? Hay una enzima, una hormona, que es la colecistocinina, la CCK por sus siglas, que va a producir esta contracción y va a trabajar pues estrechamente relacionado con el sistema biliar para que llegue justamente estas sales biliares a emulsificar en el intestino las grasas, ¿no? Entonces, tiene una serie de funciones que yo creo que vamos a tener que precisarlas, ¿no? Por ejemplo, empecemos de arriba hacia abajo en sentido horario. Tendríamos, por ejemplo, la descomposición de los glóbulos rojos, ¿no? Las células rojas, glóbulos rojos, ¿no? El principal órgano hemocaterético es el vaso, pero no es el único. También tiene cierta función el hígado, ¿correcto? Esta es una de las más importantes, la segunda, ¿no? La síntesis de colesterol. Ojo con eso, la síntesis de colesterol, ¿no? Porque justamente por eso es que termina habiendo problemas después dentro de la fisiopatología de la esteatohepatitis no alcohólica o cirrosis NASH, ¿correcto? O sea, el hígado graso justamente tiene una razón de ser justamente porque el principal órgano que se encarga de esta síntesis de colesterol es el hígado y de metabolizar ese colesterol, ¿ok? ¿Qué tenemos? Además, tenemos el depósito de glucógeno que se realiza no solamente en el músculo, en pocas cantidades, en mayor cantidad se realiza en el hígado. Tenemos una reserva hepática de glucógeno de más o menos unas 12 horas, ¿no? Que nos permite justamente estar en ayuno en ese tiempo. Luego de eso ya empieza uno a tener bastante hambre. Y las proteínas, ¿no? Síntesis de proteínas, muy importante, porque la principal proteína que se sintetiza, ¿cuál es? ¿Cuál es la principal proteína que se sintetiza? ¿Cuál es? Albúmina. La albúmina, ¿no? Correcto, ¿no? La albúmina. Tenemos también globulinas, tenemos eh, varias proteínas, pero la principal es la albúmina. La albúmina es una proteína que nos permite el transporte, ¿no? El transporte de diversas sustancias, ¿no? Y ustedes ahora lo estarán viendo también en farmacología, la importancia de la albúmina. Si baja la albúmina, si hay una hipoalbuminemia, puede variar la, eh, la cantidad de hormonas libres, por ejemplo, que se tienen. Entonces, es importante esto. El depósito de hierro, también lo habíamos conversado, la producción de bilis, la deactivación de las toxinas o la detoxificación, ¿no? Del cuerpo, ¿no? ¿Qué cantidad de toxinas se puede estar consumiendo día a día? Aparte del alcohol, muchísimos preservantes, muchísimos colorantes, ¿no? Que tienen que pasar por el hígado y el hígado va justamente a cumplir con este metabolismo de primer paso para recién dar algo que está más limpio, ¿no? Para la sangre, correcto. Y la glucosa, ¿no? La homeostasis de la glucosa está muy relacionada justamente con el hígado porque lo que hace es trabajar con este glucógeno que está depositado y cuando se necesita, pues se tiene que sacar, ¿no? El glucógeno. Muy bien. Y finalmente,
dos cosas importantes: ayuda a la absorción de las vitaminas y las hormonas, ¿no? O sea, tanto en la producción como en la detoxificación de estas hormonas, ¿no? La producción y, digamos, la destrucción de estas hormonas, ¿no? Síntesis y degradación o catabolismo de estas hormonas tiene que ver, ¿no? Entonces, si el hígado no funciona o por alguna razón deja de funcionar, entonces va a haber toda esta serie de problemas, ¿no? Si ya saben ustedes las funciones, entonces ya saben qué problemas va a tener esta persona. Muy bien. A ver, vamos a hacer entonces un recuento de lo que vendría a ser la circulación esplácnica, ¿no? Para después centrarnos en la circulación portal, ¿no es cierto? Ustedes ya lo saben, ya, la circulación esplácnica es justamente es toda la circulación que viene, pues, del tubo gastrointestinal, ¿no es cierto? Del segmento gastrointestinal. Y van a ver que básicamente las venas implicadas, estamos hablando de drenaje venoso, por si acaso, las venas implicadas son justamente la mesentérica inferior, la mesentérica superior y, y luego finalmente la vena porta, ¿no? La vena porta se forma de la mesentérica superior, como ven ustedes, la mesentérica superior se une con la vena esplénica, ¿no? La vena esplénica es larga, ¿no? Vean ustedes de dónde viene la vena esplénica y, y bueno, algunos dicen de la vena esplénica o del tronco espleno-mesaraico, ¿no? Porque finalmente la mesentérica inferior va, va a drenar en la vena esplénica, ¿no? Entonces finalmente eh, podría ser llamado tronco espleno-mesaraico y que se junta con la mesentérica superior para dar la porta, ¿no? La vena porta es la que va a ingresar al hígado y finalmente es ahí donde se va a producir toda esta serie de procesos y después se va hacia arriba a través de la vena cava, a la vez de la vena cava superior, ¿no? De la vena cava inferior. Muy bien, entonces estamos entendiendo cómo funciona esta circulación esplácnica. Acá lo importante que tengan en cuenta es esta relación que hay, por ejemplo, de esta arteria, de estas venas que drenan, por ejemplo, el estómago, la curvatura, tanto la curvatura menor, pero también que tienen relación con el vaso, ¿no? Porque finalmente es eso lo que se va a ver afectado cuando hay hipertensión portal. Además, vean ustedes, la mesentérica inferior es la que termina irrigando el segmento del el colon descendente, ¿no? Y cómo llega hasta abajo, hasta la zona del paquete hemorroidal, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es importante para poder entender qué le pasó a la persona o por qué desarrolló tal o cual cosa. Muy bien, seguimos entonces. Siendo más específicos, miren ustedes, eh, tenemos entonces, para que se vea mejor acá la vena porta, y tenemos justamente sus tributarias, ¿no? ¿Cuáles son? La esplénica y, y la mesentérica superior, ¿no es cierto? Pero vean también la disposición de esa vena coronario o coronaria estomáquica, que le llaman, cómo viene de la curvatura menor, ¿no? Y cómo se va hacia arriba, hacia la zona del esófago, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde van a empezar ese sangrado producido por las varices esofágicas cuando se ve la hipertensión portal. Además, vean ustedes que en este circuito venoso, también si hubiera un reflujo, ¿a dónde se iría? Fácilmente se pueden dar cuenta que tiene que regresar por donde ha ingresado o por donde se ha formado la porta, ¿no? O sea, tendría que ser al, al vaso, ¿no? Tendría que ser hacia abajo, hacia la mesentérica inferior, y eso es lo que va a producir las hemorroides en estas personas. Tendría que ser también hacia la parte de afuera. Vean ustedes la vena paraumbilical, ¿no es cierto? La vena paraumbilical. Y cómo se produciría todo esto? Eso es cuando justamente el hígado no tiene la capacidad o por efecto de esta fibrosis generalizada, pues empieza a
a aumentar la presión intrahepática, ¿no? La presión, acuérdense, la presión del circuito portal normalmente es menos de 10 milímetros de mercurio, ¿no? 5 a 10, dicen, ¿no? Entonces, si esto empieza a aumentar, claramente tiene que haber un reflujo hacia otras zonas eh, y eso es lo que va a causar justamente la visceromegalia, ¿no? Visceromegalia es justamente la unión de la hepatomegalia, es decir, el crecimiento del hígado, y la esplenomegalia, ¿no? Que es el crecimiento del vaso. Pero además vean ustedes hacia dónde va a refluir esa sangre. Se va a ir hacia arriba, a través de la vena coronaria estomáquica, se va a ir hacia arriba, hacia la zona de la curvatura menor, y luego más arriba, hacia la zona del esófago. Y ahí empiezan a tener varices esofágicas los pacientes. No puede haber hasta un 30% de los pacientes que tengan este problema, ¿no? Pero existe. Y de hecho una causa, es la causa más importante de hemorragia digestiva alta en los pacientes cirrosos, ¿no? Además, como hay ese reflujo a través de esta vena paraumbilical, va a empezar a verse la circulación colateral, ¿no? Ya lo han visto ustedes en su caso clínico, ¿no? La circulación colateral que forma una cabeza de medusa, decía, ¿no? Caput medusae. A eso se refiere, ¿no? Ustedes ya saben entonces el por qué. ¿Por qué se empieza a dar? Porque todo está en la base, en las ciencias básicas. Por eso ustedes llevan este curso, fisiopatología, la unión de todo lo que ustedes han visto antes y les prepara para que cuando entren a clínica y les pregunten, ustedes ya sepan. Cuando vean al paciente, no se asusten. Saben ya de dónde viene el problema, ¿no es cierto? Muy bien. Acá se ve más bonita la imagen, creo, ¿no? Como desde el intestino delgado va a ascender por la mesentérica superior a formar la porta en conjunto con la vena esplénica y cómo la vena mesentérica inferior drena, ¿no? En la esplénica y forma esa pequeña parte en conjunto, ¿no? Por eso le decía que algunas veces le llaman tronco esplenomesárico. Y así es la, la circulación esplácnica, la circulación portal, ¿no? El drenaje venoso se realiza de esta forma. Y esa es la causa principalmente. Si ya sabemos ahora cómo funciona, vamos a saber entonces qué pasa cuando eso se altera, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a la parte histológica, ¿no? Hablemos entonces de la unidad átomo-funcional del hígado, ¿no? Y para eso tenemos acá una imagen que nos permite diferenciar el lobulillo hepático. Ustedes pueden ver en el lobulillo hepático cómo hay una cadena, una gran cantidad de hepatocitos que están, ¿no? Rodeando o formando alrededor de esta vena centrolobulillar, ¿no? Acuérdense que de la vena centrolobulillar salen los sinusoides, tienen muchos sinusoides y estos van a finalmente a terminar en una porción final donde ustedes pueden ver la triada portal, ¿no es cierto? Triada portal, se preguntaba muchísimo en histología, deben seguir preguntando seguro, ¿no? ¿Quiénes forman la triada portal? Ahí lo tienen, ¿no? La arteria hepática o la rama de la arteria hepática, una rama de la arteria porta y el conducto biliar, ¿no es cierto? Pero también tenemos unas células bien interesantes que están dentro de los sinusoides. Miren, dentro de los sinusoides tenemos una estructura ahí que han hecho un zoom, ¿no? Y tenemos una estructura. ¿Qué tenemos? Tenemos unos macrófagos, que son conocidos como las células de Broxit von Kupfer, ¿no? Que se encuentran pegadas a la zona justamente al sinusoide. Pero también tenemos unas células en un espacio específico. En el espacio de Dice hay unas células, que es la célula estrellada o la célula estelada, o también conocido como célula de Ito, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo descubrió, pues, ¿no? Entonces, esta célula es una célula bien, bien interesante porque tiene una característica especial, es una célula que va a rápidamente procesar el estímulo o la noxa hepática y es la vedette, en verdad, de la cirrosis hepática, porque es la que va a causar esta fibrosis generalizada
paulatina, pero que se puede generalizar y, y es la que vamos a tener en consideración desde ahora, ¿no? Esta célula estelada o estrellada o célula de Ito tiene además una característica que es un gran depósito de vitamina A, ¿no? Tiene bastante vitamina A, ¿no? Eh, entonces, entendamos que la célula estelada o estrellada, pues va a formar parte de la fisiopatología de la cirrosis hepática. ¿Correcto? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Todo claro? Muy bien, seguimos entonces. Una imagen o un diagrama más claro de los sinusoides para que ustedes puedan ver. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere preguntar? No sé. Sí, eso es la cirrosis hepática. Sí, lo puedo repetir, que lo podrá repetir. ¿Cómo? Perdón. Es la cirrosis hepática. Ya. Sí, puedo ¿Qué, repetir qué? el último punto. Sí. Ah, lo puede repetir. A ver, ya, correcto. Vamos a repetir. Decíamos, rebobinamos entonces. Decíamos que eh, el lobulillo hepático está formado por justamente esta tríada portal que ustedes ya conocen, ¿no? Que es el conducto biliar, la vena porta o una rama de la vena porta y una rama de la arteria hepática, ¿correcto? Dentro de los sinusoides hepáticos, dentro de esos sinusoides, tenemos, se ha hecho un zoom al costado en el diagrama para que se pueda ver, ¿no? Tenemos unos macrófagos, que son las células de von Kuffer, o Broxi von Kuffer, que están pegadas hacia el endotelio sinusoidal, ¿correcto? El endotelio es el tejido que reviste los vasos sanguíneos. Pero además tenemos entre el hepatocito y el endotelio, tenemos un espacio. Ese espacio se conoce como espacio de Dice. En ese espacio tenemos una célula especial, que es la célula estrellada o célula estelada, ¿correcto? Que su principal característica es el depósito de vitamina A. Tienen gran cantidad de vitamina A dentro, ¿correcto? Y estas células que les decía que son estrelladas o esteladas, ¿no? O también conocidas como células de Ito, son las que vamos a tener en cuenta porque son parte de la fisiopatología de la fibrosis o de la cirrosis hepática, ¿no es cierto? Estas son estimuladas por la injuria o por la noxa y se empiezan a convertir a través de un estímulo el factor de crecimiento transformante beta. Eso lo vamos a ver en un rato, pero quiero que lo vayan teniendo en consideración desde acá, ¿correcto? Muy bien. A ver, nuevamente, este diagrama creo que se ve mejor, pero para que entiendan bien cómo está ese sinusoide, ¿no? El sinusoide hepático, ¿no? Vean ustedes cómo tiene una serie de fenestraciones, ¿no? Es un endotelio poroso o con poros. Dentro se tiene este macrófago, que es la célula de Kupfer. Y a los lados, cómo es la citoarquitectura del hepatocito, ¿no? Cómo va ese canalículo biliar. Este es un corte transversal, por supuesto. Y finalmente, eh, cómo es que se van a distribuir, ¿no? En esa forma, básicamente para que se pueda ver la conexión entre una y otra, ¿no? Y cómo va el sinusoide al medio. Muy bien. Ahora sí, regresamos a esta célula importantísima que es la célula estrellada o la célula de Ito. Acá siempre van a hablar de un término, dice la activación, ¿no? La célula de Ito, o célula estrellada o estelada, se va a activar ante una serie de noxas, ¿no? Estas noxas pueden ser el alcohol, pueden ser todas las causas que hemos visto, ¿no? ¿No? Principalmente las primeras, ¿no? Causas virales, ¿no? Pero se activan ¿en qué? En función a que tienen que proteger al órgano, ¿cierto? Para proteger al órgano hay que, de manera rápida, obviamente, ¿no? Porque el hígado, recuerden que tiene una capacidad de regeneración, ¿no? Es un órgano con capacidad de regeneración, por eso que es uno de los órganos más nobles, en verdad, del cuerpo, ¿no? Entonces,
para que se produzca esta regeneración, pues en un inicio es fácil, ¿no? O sea, justamente estas células trabajan para generar este depósito de matriz extracelular. Pero cuando hay una activación prolongada y marcada, lo que va a pasar es de que uno de estas citoquinas, uno de estos productos, eh, es justamente el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Que es el TGF beta 1 por sus siglas en inglés. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este TGF beta 1, así como hace este problema de la fibrosis en el hígado, está implicado en todo el cuerpo, en todos los procesos de fibrosis del cuerpo, sea en la fibrosis en las cicatrices queloides, sea en la fibrosis pulmonar, en la fibrosis que se produce en el pene, en una enfermedad que se conoce enfermedad de Peyronie, por ejemplo. Ya después van a googlear y van a averiguar de qué se trata, y ojalá que a nadie les pase. Y en eso está implicado este factor de crecimiento transformante beta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es convertir a esta célula o a agilizar su proceso fibrogénico, ¿no? Lo cual no es malo al inicio, lo que es malo es que esto se va a perennizar, ¿no? Como la injuria permanece, si la persona toma alcohol, sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando, entonces esto se va a perennizar. Lo mismo pasa con las infecciones crónicas, ¿no? O sea, por eso es que la hepatitis A, que no es una infección crónica, produce ictericia en la mayoría de gente, en los niños no produce una hepatitis anictérica, pero no es crónica, pues, es aguda, ¿no? Se supera, pasa un tiempo y luego nuevamente regresa a la vida normal, ¿no? Se acabó la injuria, se acabó la noxa. En el caso de la hepatitis B o la hepatitis C, el problema es que se cronifica y esa cronificación, esa cronicidad hace justamente que este proceso se mantenga persistente, ¿no? Esté persistentemente y lo que va a hacer es justamente este factor de crecimiento transformante beta estimula estas células o lo que hace es simplemente terminar haciendo depósitos de colágeno. Empieza a depositar colágeno, ¿no? Deposita y deposita tanto colágeno que finalmente fibrosa por completo al órgano, ¿no? Y ese es el problema. Por eso acá dice la matriz extracelular de colágeno, tipo 1, tipo 3, tipo 4, güey, hay varios tipos de colágeno, ustedes saben, ¿no? Se termina depositando y entre que va reparando, ¿no? Va depositando más colágeno. Por eso es que esos procesos de reparación y, y de depósito de colágeno se ve la fis como un hígado que es lleno de nódulos, ¿no? Lleno de nódulos. Dependiendo de la etiología, puede ser micronodular o macronodular, ¿no? Micronodular generalmente en la cirrosis, la alcohólica, ¿no? Esa que es con la que se conoció, la cirrosis de la ENEC, ¿no? Del francés. Pero bueno, ya se entendió entonces, ¿verdad? Se entendió la célula estrellada, activada, cuál es el problema, de estas citoquinas proliferativas, cuál es el problema de esta fibrosis, por qué esta fibrosis es importante entenderla, no solamente estamos usando como base esta enfermedad, la cirrosis hepática, ¿no? Pero bien puede ser también en la fibrosis pulmonar, bien puede ser en una cicatriz queloide, bien puede ser en una fibrosis en el riñón, que puede terminar en una enfermedad renal crónica terminal, igual, ¿no? El mecanismo fisiopatológico termina siendo muy parecido, ¿correcto? Por eso es importante saberlo. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el problema es el hígado graso? Alguna vez ustedes han escuchado, ¿no? Le hicieron la ecografía a algún familiar, ¿no? Una amistad y le dijeron que tenía hígado graso. Y de verdad, pues es una persona, generalmente son personas gorditas, ¿no? Son personas que
estamos hablando de que debe tener alguna de las dos tendencias, ¿no? O sea, generalmente la cirrosis hepática alcohólica es de personas que sufren de alcoholismo, ¿no? Que toman a diario, ¿no? No de que toma bien una vez, ¿no? O sea, pero la cirrosis justamente no alcohólica es la que está relacionada con la dieta, ¿no? Con el hígado graso, ¿no? Que hay una mala alimentación, la persona come en demasía la grasa y esto hace que justamente el hígado se empiece a sobrecargar o sobresaturar de colesterol. Acuérdense que quien tiene que trabajar o procesar todo este colesterol es el hígado, ¿no? Entonces, si se le da una sobrecarga, al inicio tratará de manejarlo, pero conforme pase el tiempo, como todo lo que pasa en la vida, te va a pasar la factura del cuerpo. Y, y hay un momento en el cual es reversible, como ustedes pueden ver. Cómo se ve un hígado sano, cómo se ve un hígado graso alcohólico, que tiene varias etapas también. No lo vamos a ver porque no compete para el curso de fisiopatología. Pero vean ustedes que hay una etapa que es reversible, donde se tiene que actuar, y ya después viene lo que viene, la cirrosis, ¿no? A veces se confunde, mucha gente confunde, sobre todo las personas no relacionadas con la medicina, y ustedes seguro van a ver, confunden mucho a la cirrosis con el cáncer de hígado, ¿no? No hay que confundir. El hepatocarcinoma es una cosa, cáncer de hígado, la cirrosis es otra cosa, ¿no? Que puede haber cirrosis y hepatocarcinoma, sí puede haber, ¿no? Pero son cosas diferentes, ¿eh? Ojo. Muy bien, lo mismo con la cirrosis NASH, ¿no? No alcohólica. Es un tema más relacionado con la alimentación. Vean ustedes cómo el problema del colesterol, repetimos, las funciones del hígado, si las tenemos claras, entonces va a ser más fácil entender esto. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ir viendo ahora la parte de las complicaciones. La idea de la clase no es llevarlos a ustedes a la parte clínica. Para eso ustedes tienen otro curso. Para eso ustedes van a tener introducción a la clínica, van a tener otros cursos de medicina interna donde van a hablar de las complicaciones, la clasificación de la cirrosis, porque la cirrosis tiene una clasificación. Lo que nosotros tenemos que afianzar acá es justamente la parte básica, ¿no? Lo que ustedes necesitan. ¿Cómo llegó el paciente a tener esto? ¿Correcto? Muy bien. A ver, entonces, si ya conocimos, ya hicimos ese recorderis de la parte anátomo-fisiológica o anátomo-funcional, entonces podemos ver fácilmente la fisiopatología de la hipertensión portal, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado que la presión en la circulación portal está por debajo de los 10 milímetros de mercurio, en promedio entre 5 a 10. ¿Y qué pasa cuando hay hipertensión portal? Miren lo que hay, ¿no? Miren ustedes. Lo que va a pasar es dos cosas importantes. Aumenta la resistencia intrahepática al flujo sanguíneo, y obviamente si aumenta la resistencia, aumenta la presión en los sinusoides hepáticos, y este aumento en la presión en los sinusoides hepáticos trae como consecuencia ascitis, correcto. La ascitis es ese líquido que se forma en la cavidad peritoneal, ¿no? En estos pacientes. No es la única causa, pero estamos diciendo que esta es una manifestación en ellos. Por otro lado, este aumento en la resistencia intrahepática del flujo también aumenta la gradiente de presión portal, ¿no? Esta gradiente finalmente va a llevar ¿a qué? A la circulación colateral, ¿no? A las varices que se van a producir, ¿no? Las varices son la distensión venosa que se hace visible, ¿no? Generalmente en las venas superficiales, ¿no es cierto? Profundas también hay, por supuesto, pero más difícil de ver, ¿no? No se puede ver, salvo una ecografía que se puede hacer con Doppler para ver. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos una disminución de la resistencia vascular. ¿Pero por qué hay una disminución? ¿Por qué? Porque a nivel sistémico disminuye la volemia, ¿no? Disminuye la volemia, se activa el sistema neurohormonal y esto conlleva algo, conlleva la retención de sodio y agua, ¿no? Y además a la vasoconstricción. Y esto incrementa también el proceso de la ascitis, ¿no? Entonces vean cómo lo uno conlleva lo otro y hace que se siga perpetuando la misma relación. Finalmente esta retención de sodio y agua aumenta también el flujo aferente a la zona
conlleva otra vez que al gradiente de presión portal sigue elevándose, ¿no? Entonces, todo esto es importante, porque si ustedes conocen esto, ustedes van a poder, ahora que están llevando farmacología, van a poder aunar esos conceptos y poder decir, ahora sí sé por qué le están dando al paciente espironolactona, ¿no es cierto? Porque ya saben, porque ¿qué cosa es la espironolactona? Es un antagonista de la aldosterona, ¿no es cierto? ¿Y qué hace la aldosterona? La aldosterona, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la aldosterona a nivel del túbulo distal de la nefrona? La Reabsorbe, absorción ¿no? del sodio. Reabsorción del sodio, ¿no? Y merced sodio, ¿qué hace? Jala agua, ¿no es cierto? Entonces, si le das espironolactona, lo que estás dando es un antagonista de la aldosterona, estás bloqueando la aldosterona. Por lo tanto, a esa persona le vas a disminuir esa reabsorción de sodio y por tanto la de agua también. Entonces, todo tiene sentido, ¿eh? Ahí está, ¿sabes? Para eso sirve. Muy bien, esta es la triada de la hipertensión portal. Vean ustedes, ¿qué se ve ahí en la primera imagen? Ascitis. En la segunda imagen, circulación colateral, ¿no? Ya eso ya no es ni siquiera cabeza de medusa, ya imagínense eso. Y finalmente la esplenomegalia, ¿no? No se olviden que el vaso es un órgano también que se encuentra atrás, ¿no? Y retroperitoneal. Y finalmente ustedes no deberían palpar el vaso, ¿no? La persona que palpa el vaso, o sea, definitivamente es esplenomegalia, ¿correcto? Lo van a ver, no tengo duda, en la práctica clínica. Pero esa es la triada de la hipertensión portal. Lo importante es que ya saben por qué pasa, ¿no? Cuando les preguntan, ¿y por qué tiene esto? ¿Y por qué esto? Ya, es porque tiene hipertensión. ¿Y por qué la hipertensión portal? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa es la pregunta de siempre. Muy bien, cuando haya citis, pues, un poco para motivarlos, no se olviden que también vi por ahí en el caso clínico que hablaban de la matidez, ¿no? La matidez en la citis puede ser desplazable en un inicio. Recuérdense, la citis depende de la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de líquido, obviamente, va a haber mayor o menor matidez, ¿no? Algunos le llaman matidez desplazable, ¿no? Porque el líquido obviamente se desplaza y se acumula en la parte inferior por efecto de la gravedad, ¿cierto? Entonces el sonido normal